La Navidad de 2002 quedó marcada por una tragedia que nadie olvidará. Una joven mujer embarazada, llena de sueños y esperanza, desapareció sin dejar rastro en la tranquila ciudad de Modesto, California. Lo que parecía un misterio pronto se transformó en un caso de impacto mediático mundial. Esta es la historia de Laci Peterson, un caso que desafió la justicia y dividió a la opinión pública. En la pequeña y tranquila ciudad de Modesto, California, nació una niña que iluminaría las vidas de todos los que la conocieron. Laci Denise Rocha llegó al mundo el 4 de mayo de 1975, llena de vida y con una sonrisa que parecía capaz de disipar cualquier sombra. Desde muy joven, Laci destacó por su energía vibrante y su amor por la naturaleza, una pasión que cultivó mientras crecía en una granja de almendros junto a su madre, Sharon, y su hermano, Brent. Aquellos que la conocieron recuerdan a Laci como una niña carismática, con un espíritu cálido y una habilidad innata para conectar con las personas. De adolescente, Laci mantuvo su carácter alegre y su sentido del humor. Su círculo cercano la describía como una joven positiva, con una gran determinación para alcanzar sus metas. Su dedicación y amor por su familia y amigos se reflejaban en cada detalle de su vida. Durante su tiempo en la preparatoria, Laci no solo destacaba académicamente, sino que también participaba activamente en actividades extracurriculares. Cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, Laci se inscribió en la Universidad Politécnica del Estado de California, en San Luis Obispo, donde estudió horticultura. Le fascinaba trabajar con plantas y tenía un interés especial en los diseños paisajísticos. Para ella, la naturaleza era sinónimo de vida y armonía, y su sueño era crear espacios verdes que reflejaran esa conexión. Fue en esos años universitarios cuando Laci conoció al hombre que cambiaría su destino, Scott Peterson. La conexión entre ambos fue inmediata. Scott trabajaba como camarero en un restaurante local, y cuando Laci lo vio por primera vez, decidió tomar la iniciativa. Según cuentan quienes los rodeaban, fue Laci quien dejó su número y dio el primer paso. Lo que comenzó como una cita casual pronto se convirtió en un romance que los llevó al altar en 1997. Laci y Scott formaban lo que muchos consideraban una pareja ideal. Eran jóvenes, soñadores y aparentemente enamorados. En 2000, decidieron establecerse en Modesto, en un vecindario tranquilo, donde Laci se dedicó a crear el hogar perfecto. Mientras Scott trabajaba en el sector agrícola, Laci decoraba su casa, cuidaba de su jardín y se preparaba para convertirse en madre. A finales de 2002, el matrimonio Peterson estaba esperando la llegada de su primer hijo, un bebé al que habían decidido llamar Connor. Laci, con 27 años y 8 meses de embarazo, irradiaba felicidad. Era el tipo de persona que planificaba cada detalle con amor, desde la decoración del cuarto del bebé hasta las reuniones familiares que tanto disfrutaba organizar. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección, había secretos que Laci jamás sospechó. Secretos que, en cuestión de días, transformarían su vida en una tragedia que conmocionaría a todo un país. El 24 de diciembre de 2002 amaneció como cualquier otra mañana en Modesto, California. El aire fresco de invierno llenaba las calles y la ciudad comenzaba a prepararse para las celebraciones de Nochebuena. En la casa de los Peterson, todo parecía estar en calma. Laci, de 8 meses de embarazo, estaba emocionada por el día que tenía por delante. Había planes de preparar una cena familiar y pasar tiempo con sus seres queridos. Era una mañana que prometía ser especial. Pero lo que nadie sabía es que sería el inicio de un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Según el relato de Scott Peterson, esa mañana comenzó como cualquier otra. Desayunaron juntos en la cocina de su casa, charlando sobre los preparativos para la cena navideña. Laci, siempre organizada, tenía previsto ir a pasear a su perro, Mackenzie, por el vecindario antes de regresar a casa para terminar los detalles. Scott, por su parte, mencionó que planeaba salir temprano para hacer un viaje de pesca en la bahía de San Francisco. Todo parecía rutinario, casi mundano,
pero ese sería el último momento en que alguien vería a Lassie con vida. Horas más tarde, Scott regresó a su hogar alrededor de las 5 de la tarde. Notó que algo no estaba bien, Lassie no estaba en casa. Su auto permanecía estacionado en la entrada, y su bolso, con todas sus pertenencias, seguía en la casa. La televisión estaba apagada, y el silencio en el hogar era desconcertante. Sin embargo, fue al encontrar a Mackenzie, su perro Golden Retriever, solo en el patio trasero con la correa puesta, cuando Scott comenzó a preocuparse. Scott intentó justificar su ausencia, pensando que tal vez Lassie había salido con algún vecino o familiar. Pero a medida que pasaban las horas y no recibía noticias de ella, decidió llamar a Sharon Rocha, la madre de Lassie. Entre ambos decidieron contactar a la policía para reportarla como desaparecida. Aquella noche, mientras el resto de la ciudad celebraba las festividades, las autoridades comenzaron a buscar a Lassie Peterson. Los vecinos salieron a recorrer las calles con linternas, se revisaron parques cercanos y se interrogó a personas del vecindario. Pero no hubo rastro alguno. Lo que comenzó como una nochebuena llena de ilusión para Lassie y su familia, se transformó rápidamente en una pesadilla. Algo terrible había sucedido, y aunque nadie podía imaginarlo todavía, esa desaparición marcaría el inicio de uno de los casos más mediáticos y polémicos en la historia reciente de Estados Unidos. En los primeros días tras la desaparición de Lassie, Scott Peterson parecía ser el esposo preocupado que todos esperaban. Se presentaba ante las cámaras pidiendo información, cooperaba con las autoridades y asistía a las vigilias organizadas por la familia y la comunidad. Pero, a medida que avanzaban las investigaciones, algo en su comportamiento empezó a llamar la atención de quienes lo rodeaban. No era solo su aparente calma, sino una frialdad que parecía contradecir la gravedad de la situación. Mientras la familia de Lassie luchaba por mantener la esperanza, las dudas comenzaron a girar en torno a Scott. Desde el principio, los investigadores tenían claro que, en casos de desapariciones, el círculo cercano es el primer lugar donde mirar. Con Scott, las sospechas no tardaron en aparecer. Su actitud, descrita por algunos como distante y extraña, chocaba con la angustia que se esperaba de un esposo cuya mujer embarazada había desaparecido. Aunque colaboraba en las búsquedas y respondía preguntas, su manera de hacerlo carecía de emoción. La atención mediática se intensificó, y con ello, las miradas sobre Scott. Fue durante esta etapa que un descubrimiento cambiaría el rumbo de la investigación. Scott estaba teniendo una aventura. El descubrimiento de Amber Frey. Apenas unas semanas después de que Lassie desapareciera, una mujer llamada Amber Frey se presentó ante las autoridades con una impactante revelación. Amber era una masajista de Fresno que, hasta ese momento, creía estar en una relación seria con Scott. Según ella, Scott le había dicho que era soltero y que no tenía hijos. No sabía nada sobre Lassie, mucho menos que estuviera desaparecida. Cuando Amber descubrió la verdad en los medios, decidió cooperar con las autoridades. Permitió que grabaran sus conversaciones con Scott, y esas grabaciones se convertirían en pruebas cruciales para el caso. En una de las llamadas, realizada el 31 de diciembre de 2002, Scott le dijo a Amber que estaba celebrando el Año Nuevo en París, cuando en realidad estaba en una vigilia por Lassie. El impacto de esta revelación fue devastador, no solo para la imagen de Scott, sino también para la familia de Lassie. Sharon Rocha, la madre de Lassie, describió cómo su confianza en él se desmoronó por completo cuando se enteraron de la existencia de Amber. El comportamiento sospechoso de Scott. Mientras la policía continuaba investigando, comenzaron a surgir más inconsistencias en la historia de Scott. Su relato sobre la mañana del 24 de diciembre, en la que afirmaba haber salido a pescar en la bahía de San Francisco, fue recibido con escepticismo. Era una actividad inusual para un día frío de invierno y, además, parecía un pretexto poco convincente. La policía también notó otros detalles sospechosos. Scott no mostraba el mismo nivel de desesperación que la familia de Lassie. No lloraba en público ni parecía angustiado en privado. Incluso,
según algunos amigos y familiares, su interés por participar en la búsqueda de Lassie era limitado. Lo que al principio parecía ser un esposo afectado por la desaparición de su mujer, comenzó a transformarse en una figura envuelta en dudas. Para la policía, las mentiras de Scott, sus inconsistencias y su aparente falta de empatía eran señales claras de que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y, aunque en ese momento todavía no tenían pruebas suficientes, estaban seguros de que estaban mirando al hombre correcto. Pasaron semanas, luego meses, y no había señales de Lassie Peterson ni de su bebé. Mientras la familia mantenía la esperanza, el caso se había convertido en un fenómeno mediático nacional. Las imágenes de Lassie embarazada, sonriente y llena de vida, eran transmitidas en todos los noticieros, mientras las autoridades continuaban buscando respuestas. Pero todo cambió en abril de 2003, cuando dos hallazgos en la bahía de San Francisco pusieron fin al misterio, aunque de la forma más desgarradora posible. El 13 de abril de 2003, un hombre que paseaba a su perro cerca de la bahía encontró los restos de un bebé varado en la orilla. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero las autoridades determinaron que se trataba de un feto masculino, que más tarde sería identificado como Connor, el hijo de Lassie. Al día siguiente, el 14 de abril, a solo una milla de distancia, los restos de una mujer fueron encontrados en la misma bahía. Aunque el cuerpo estaba tan deteriorado que no podía identificarse de inmediato, la ropa coincidía con lo que Lassie llevaba el día de su desaparición. Más tarde, el análisis forense confirmó lo que todos temían: los restos pertenecían a Lassie Peterson. La bahía de San Francisco, el punto clave. Desde el principio de la investigación, la bahía de San Francisco había sido un punto de interés. Scott había afirmado que esa era la zona donde había estado pescando el día que Lassie desapareció. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, las autoridades no podían conectar ese dato con el caso. El hallazgo de los cuerpos cambió todo. El lugar donde Scott dijo haber estado era el mismo donde se encontraron los restos de su esposa y su hijo. Una escena desoladora. En completo, una evidencia del tiempo que había pasado en el agua y del daño causado por las corrientes. Sin embargo, los restos eran suficientes para determinar que había sido víctima de uno. Aunque no se pudo establecer una causa exacta de muerte debido al estado de descomposición, los investigadores estaban convencidos de que Lassie había sido antes de que su cuerpo fuera arrojado a la bahía. La noticia del descubrimiento fue devastadora para la familia de Lassie. Su madre, Sharon Rocha, recordó el momento como uno de los más dolorosos de su vida. Aunque finalmente tenían respuestas, la confirmación de lo peor era un golpe difícil de procesar. El hallazgo de los Lassie y Connor fue el punto de inflexión en el caso. Por primera vez, las sospechas contra Scott Peterson dejaron de ser solo eso y comenzaron a transformarse en pruebas que lo conectarían directamente con el crimen. La tragedia que había conmocionado a Modesto ahora estaba en camino a convertirse en un juicio que paralizaría a todo un país. El 18 de abril de 2003, Scott Peterson fue arrestado por la policía bajo la acusación de... Aquel día, Modesto, California, vivió una escena que muchos nunca olvidarán. El hombre que, hasta entonces, había sido el esposo preocupado y la figura pública en medio de la tragedia, fue llevado por la policía en la madrugada. Sin la multitud de cámaras y luces que habían acompañado a su figura hasta ese momento. El arresto fue el resultado de meses de investigaciones, dudas y descubrimientos que finalmente apuntaban en su dirección. La noticia del arresto no sorprendió completamente a la comunidad, pero sí dejó a muchos en shock. Durante todo el proceso, Scott había mantenido un perfil bajo, incluso en los interrogatorios. Su comportamiento, su relación con Amber Frey y las inconsistencias en su relato habían levantado tantas sospechas que las autoridades decidieron actuar. En el momento de su arresto, Scott estaba fuera de la ciudad, en un viaje aparentemente improvisado. Fue detenido en una estación de servicio, en el borde de la carretera, mientras conducía con su camioneta.
Las imágenes de Scott siendo esposado y llevado a la cárcel se difundieron rápidamente por televisión, marcando el fin de su papel como el esposo cooperativo y el inicio de su lucha legal. Lo que parecía una historia de un marido afligido por la desaparición de su esposa se desmoronaba ante los ojos del mundo. Las pruebas apuntaban a un giro inesperado. Scott Peterson, la persona más cercana a Lassie, ahora era el principal sospechoso en la muerte de su esposa y su hijo no nacido. La sospecha se convirtió en acusación. La acusación formal fue presentada en un tribunal el 21 de abril de 2003. La policía había reunido pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, la relación secreta de Scott con Amber Frey, sus mentiras sobre el día de la desaparición de Lassie, y los hallazgos de los cuerpos en la bahía se convirtieron en el núcleo del caso. Aunque el caso de Scott Peterson aún no estaba cerrado, los fiscales consideraron que existían suficientes pruebas para llevarlo a juicio. Ese 21 de abril, la sala del tribunal fue testigo de lo que muchos consideraron un giro irónico, pero doloroso. Scott Peterson, el hombre que había pedido la ayuda de la comunidad y de los medios para encontrar a su esposa, ahora enfrentaba una acusación que cambiaría su vida para siempre. El juicio de Scott Peterson comenzó en 2004, y con él, el caso alcanzó nuevas dimensiones mediáticas. Lo que comenzó como un asesinato dentro de una familia se convirtió en un espectáculo judicial que mantuvo a millones de personas frente a sus pantallas. La sala del tribunal se llenaba cada día con periodistas, cámaras y espectadores ansiosos por conocer la verdad detrás de una tragedia que había paralizado a todo un país. Pero en el centro de todo eso, se encontraba una batalla legal que pondría a prueba la justicia en su forma más compleja. El juicio fue un enfrentamiento entre dos versiones muy diferentes de los hechos. Por un lado, los fiscales presentaron un caso sólido. Argumentaron que Scott Peterson no solo había asesinado a su esposa embarazada, sino que lo había hecho de manera premeditada. Según los fiscales, Scott había planeado el asesinato para poder iniciar una nueva vida con su amante, Amber Frey. Para sustentar esto, presentaron varias pruebas clave, la evidencia forense que vinculaba a Scott con la escena del crimen, las grabaciones de sus conversaciones con Amber y su extraña conducta durante la investigación. Por otro lado, la defensa intentó crear dudas razonables en torno a la acusación. Aseguraron que no había pruebas directas que vinculaban a Scott con la muerte de Lassie y trataron de desviar la atención hacia posibles sospechosos externos. También argumentaron que la muerte de Lassie y Conner pudo haber sido el resultado de un accidente o un evento inesperado que Scott no pudo haber previsto. La defensa intentó pintar a Scott como un hombre que, aunque imperfecto, no era un asesino. El papel de Amber Frey en el juicio. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la aparición de Amber Frey como testigo. Las grabaciones de las llamadas entre Amber y Scott, en las que él le mentía sobre su vida familiar, fueron presentadas como prueba de su carácter manipulador y engañoso. Amber, quien había estado en una relación con Scott sin saber que él estaba casado, describió cómo se sintió cuando descubrió que Scott había estado involucrado en la desaparición de Lassie. Su testimonio fue crucial para la acusación, ya que mostró la dualidad de Scott, el esposo devoto por un lado, y el hombre que llevaba una vida secreta por el otro. El veredicto, culpabilidad en primer grado. Después de casi 5 meses de deliberaciones, el 12 de noviembre de 2004, el jurado llegó a un veredicto unánime. Scott Peterson fue declarado culpable de asesinato. Su hijo no nacido, Conner. El fallo fue un golpe emocional para la familia de Lassie, que finalmente pudo obtener justicia, aunque nunca podría llenar el vacío dejado por la pérdida. Cuando el veredicto fue leído, los miembros de la familia de Lassie se abrazaron, aliviados por saber que Scott no quedaría impune. Pero al mismo tiempo, sabían que el dolor de perder a Lassie y a Conner jamás desaparecería. La justicia había sido servida, pero la tragedia seguía siendo inmensa. El 8 de diciembre de 2004, Scott Peterson fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa Lassie y su hijo no nacido Conner.
La sala del tribunal se llenó de emociones encontradas, la familia de Lassie finalmente veía justicia, pero el veredicto también recordaba la magnitud de la tragedia que habían sufrido. La pena de muerte, aunque simbólica para muchos, no logró mitigar el dolor que acompañaría a la familia de Lassie por el resto de sus vidas. La condena de Scott Peterson fue un evento que marcó un antes y un después en el sistema judicial de California. Las audiencias de la pena de muerte también fueron seguidas con gran expectación mediática, y aunque la condena fue decidida, las apelaciones al caso continuaron durante años. La defensa de Peterson argumentó que el juicio había sido sesgado por la atención mediática y que no se le había dado un juicio justo. Sin embargo, en 2012, el Tribunal Supremo de California rechazó sus apelaciones y su condena fue confirmada. El legado del caso. El caso de Lassie Peterson tuvo un impacto significativo en la opinión pública y en la forma en que los medios cubren los casos de... La intensidad mediática que rodeó a Scott Peterson y su juicio dejó una huella indeleble, lo que llevó a un debate sobre el papel de los medios en la justicia penal. Muchas personas se sintieron desconcertadas por cómo la imagen pública de una persona puede cambiar tan drásticamente, de ser un esposo afligido a ser visto como una... El caso también destacó la importancia de los avances forenses y el papel de las pruebas circunstanciales en las investigaciones criminales. Las pruebas relacionadas con las inconsistencias en el testimonio de Scott, la evidencia de su relación con Amber Frey y la localización de los cuerpos de Lassie y Conner fueron fundamentales para la condena. Hoy en día, el caso sigue siendo uno de los más discutidos y estudiados en los círculos de criminología y justicia penal. Para la familia de Lassie, sin embargo, la condena de Scott Peterson no fue el final de su sufrimiento. Aunque encontraron consuelo en la justicia, el vacío dejado por Lassie y Conner nunca podrá ser llenado. El legado de Lassie Peterson vive en la memoria de quienes la conocieron y la amaron. Su historia se recuerda no solo como una tragedia, sino como un recordatorio de los peligros ocultos en las relaciones, y como incluso las personas más cercanas pueden guardar oscuros secretos. En el final de este caso, la justicia se cumplió, pero el dolor de la familia de Lassie nunca desaparecerá.